Dice la Biblia que en el tiempo en que Jesús de Nazaret iba a ser tomado y regresado al Padre, todos los que se quedaron con él hasta el final solo tenían un pensamiento decisivo en mente, y era esto: ¿cuándo? Preguntaban ellos. ¿Cuándo le restaurarás el reino a Israel? ¿Será en este tiempo? Aún para nosotros hoy, 2000 años después, la respuesta a esta pregunta sigue siendo uno de los pilares más importantes de nuestra fe. Nuestra esperanza como pueblo de Dios está ligada a este evento único. Solo ocurrirá una vez en el calendario de Dios. Han pasado 6000 años desde la caída del hombre en el huerto del Edén, y el tiempo de la restauración de todas las cosas ha llegado. Y sigue siendo la nación de Israel, sigue siendo la señal más importante después de Cristo en todos los tiempos, desde la existencia de la humanidad, desde la existencia del hombre. Pero aún más importante que la revelación de el primer reino, o sea, el reino a Israel, sería la instalación personal del Espíritu de Dios en los creyentes que nacerían del agua y del Espíritu. Y hemos hablado de lo importante que es reconocer que servirle a Dios no es una religión, no es algo heredado de nuestros padres. Servir a Dios es una experiencia personal, y se nos dice cómo hay o qué hay que hacer para servir a Dios. Dice la palabra que hay que nacer del agua y del Espíritu. La misma palabra representa el agua, y la misma agua representa a la palabra en estas ilustraciones que Dios utilizó para mostrarnos a nosotros lo que Él espera de cada uno de nosotros como hijos e hijas de Dios. Él dice que hay que nacer del agua, de esta palabra que es la verdad, y hay que nacer del Espíritu, que es el Espíritu de Dios. Nosotros como seres humanos hemos sido hechos a imagen y semejanza de Dios. Esto es, nosotros tenemos un cuerpo material, físico, que podemos tocar, pero también tenemos un alma y un espíritu que están ligados de manera sobrenatural, creados por Dios. Dice la Biblia que Dios sopló de su espíritu en el primer hombre, y ese hombre vino a ser un alma viviente. Somos almas vivientes. Cuando este cuerpo deja de existir, lo que está dentro de nosotros, esa alma y ese espíritu sigue vibrante, sigue vivo, sigue con conocimiento de la existencia de Dios y de lo que él o ella eran cuando estaban en este cuerpo. Pero este cuerpo es temporal, es temporero. Dios tiene preparado un cuerpo para nosotros que ya no necesitará mantenimiento. Dios tiene preparado un cuerpo para nosotros que no tendrá final. Y a eso le llamamos eternidad. Por eso la palabra nos dice que Dios puso eternidad dentro de nosotros. Puso
eternidad en el corazón del hombre. Por lo tanto, en realidad no es esto algo ficticio, no es un cuento de hadas, no es algo en la imaginación de los hombres. Dios es un ser existente que ha existido siempre, no tuvo principio ni tendrá final. Dios sustenta todas las cosas y Dios creó todo lo que existe en el universo, lo que conocemos y no conocemos, lo que podemos ver y lo que tampoco podemos ver. Dios lo creó y lo hizo todo. Y todo lo que Dios hizo es bueno. ¿Y cómo sabemos que todo lo que Dios hizo es bueno? Porque Él mismo lo dijo cuando Él se tomó el tiempo para que fuera escrita en un lugar esa palabra de Él, esa palabra que es eterna, esa palabra que permanece para siempre. Y Dios dijo que lo que Él había creado, todo es bueno. Ahora, hemos escuchado que hubo una creación que Dios hizo, una creación diferente, una creación angelical. Dios creó ángeles, creó querubines, serafines, y todo lo que Dios creó lo hizo bueno. Pero Dios le dio a cada quien libertad de expresión, libertad de albedrío, libertad para creer, para obedecer, para no creer o dejar de obedecer. ¿Por qué? Porque Dios no obliga a nadie. Pero ahí está el secreto de lo que estamos hablando, de el milagro que Dios nos ha ofrecido para una vida nueva, para una resurrección. Después de esta vida viene una vida mejor. He aquí el secreto en la obediencia a Dios. Si nosotros creemos la palabra de Dios, lo que Dios ha dicho en ella hay promesas para ti y para mí, pero es necesario nacer de nuevo del agua y del Espíritu. He ahí la importancia de conocer la palabra de Dios. He ahí la importancia de pedirle a Dios que nos llene de su Espíritu Santo. No nos cuesta nada, es un regalo de Dios. Ya Dios nos dio de su Espíritu, pero Dios tiene una medida de su Espíritu para cuando creemos en Él, Él entonces nos sella como propiedad suya. Aún tenemos libre albedrío, aún necesitamos servirle de voluntad propia, pero nos ha sellado con su Santo Espíritu. Tenemos las promesas de Dios. El ángel del Señor acampa a nuestro alrededor, nos ayuda, nos defiende. Hay cosas que no entendemos, pero estamos aquí hasta el día de hoy por la gracia de Dios. Y con esta misma fe confiamos que mañana será otro día. Confiamos entonces que Dios tiene propósitos. Propósitos para con sus hijos, para con sus hijas. Propósitos en los designios de Dios. Entonces, amados, ha llegado el tiempo en que nos damos cuenta, regresando a lo que estábamos hablando anteriormente, nos damos cuenta que la nación de Israel está ahí como señal a nosotros, al pueblo de Dios, a nosotros que Él nos llamó, tarde, pero nos llamó y nos dio la oportunidad de ser también hijos e hijas de Dios, de la misma manera que Él hizo con su pueblo Israel. En cierta manera, nosotros que éramos últimos, hemos venido a ser primero. Y ellos que eran primero,
han venido a ser último. No que Dios los haya abandonado, es que hubo un pueblo, ese pueblo de Israel también, entre ellos hubo un pueblo que no quiso creerle a Dios. Por lo tanto, Dios no puede romper lo que Él ha dicho. Él no puede deshacer las cosas que Él ha establecido. Él envió a Cristo, a su único Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. De hecho, es un versículo que usted muy probablemente lo conoce. Está en Juan 3:16. Por lo tanto, eso también le aplicaba a Israel. Ellos estaban primero, pero necesitaban creer a esta promesa. Y cuando vino el Mesías, Él vino a lo suyo, a su trabajo, a su misión, a lo que Él tenía que hacer, pero los suyos, su pueblo que estaba primero, no le creyó, no quiso dejarse ayudar o no quiso escuchar y aprender del Mesías, del Hijo de Dios. Es una ironía porque ellos le estaban esperando. Sin embargo, no se dieron cuenta que estaba delante de sus ojos. Por lo tanto, cuando ellos desechan a Jesucristo, entonces vienen a quedar en segundo lugar. Y nosotros, que no éramos parte en ese momento, digamos, estábamos entre las naciones de la tierra. Pero cuando nosotros le creímos a Cristo, vinimos a ser parte y propiedad de Dios en la manera que eran ellos, el pueblo de Israel, cuando ellos estaban en primer lugar. No quiere decir que Dios se ha olvidado de Israel. Dios tiene promesas como las tiene para con nosotros. El asunto es que hay que creer la palabra, hay que nacer del agua y del Espíritu. Hay que ser llenos del Espíritu de Dios, porque Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y esa es la aplicación que Dios ha hecho cuando Él envió a su único Hijo Jesús. Y todo aquel pueblo que se llamaba pueblo de Dios, pero que en su libre albedrío no quiso creerle a Jesús de Nazaret, entonces vino a quedar en segundo lugar. Y todo aquel que creyó vino a estar establecido en primer lugar. Ahora, ¿somos nosotros mejores que ellos? No, de ninguna manera. ¿Son ellos mejores que nosotros? Tampoco, porque ya Dios estableció cómo Él llamó a Abraham, cómo Él llamó a Israel. De una nación, de un pueblo idólatra, Dios llamó a Abraham y lo constituyó entonces como el padre del pueblo que sería de Dios. Y le dio las promesas a Abraham, su siervo, su amigo. Y nosotros somos descendientes, podemos decir, de Abraham. Podemos decir Abraham, nuestro padre. Entendamos esto porque estamos viviendo en tiempos sumamente difíciles que ya estaban profetizados, ya estábamos avisados en la palabra de Dios. Y lo que está ocurriendo es que Dios está trayendo a Israel otra vez a un primer lugar. Necesitamos entender esto, porque si nosotros que fuimos, digamos, injertados en el tronco que es Jesús de Nazaret, utilizando esa similitud que el apóstol Pablo utilizó en el libro de Romanos. Si nosotros que fuimos injertados, si nosotros que hemos creído, nos apartamos de Dios, nos olvidamos de Dios, desobedecemos a Dios y volvemos a vivir como vivíamos antes en el mundo, de la misma manera que fuimos injertados, de esa misma manera seremos arrancados del tronco. ¿Por qué? Porque Dios no obliga a nadie. Dios te salvó para que le sirvas a Él con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con toda tu mente, con todo tu ser. Eso es lo que Dios espera de cada uno de nosotros. Y nos ha dado la ayuda para que esto se haga una realidad en cada uno de nosotros. Y por eso es que necesitamos nacer del agua
permanecer en la palabra que nos lava, la palabra que nos limpia, pero también tenemos que nacer del Espíritu Santo de Dios. Dios nos prometió bautizarnos con Espíritu Santo y fuego, pero tenemos que creerle a Dios. No es algo automático, no es algo que si no lo queremos, cuando Dios quiera nos los da. No trabaja así. Todo lo que Dios nos ha dado es por pura elección. Todo lo que Dios nos ha dado es por pura gracia. Es un favor inmerecido. Por lo tanto, tenemos nosotros que tener cuidado que de la misma manera que vinimos a estar puestos en el primer lugar, también nosotros podemos ser quitados y ser puestos en el segundo lugar, e Israel ser puesta en primer lugar. Porque dice la palabra profética que vio al pueblo de Israel. Dice la Escritura que mirarán a aquel que crucificaron y creerán en él. En ese momento que Israel cree en el Mesías, que ya nosotros creímos, Israel entonces se convierte también en pueblo de Dios. Lo único que en realidad no es que haya un primer pueblo y un segundo pueblo. En realidad venimos a ser todos unidos un solo pueblo. Israel y la iglesia. Israel y todo aquel creyente, y todos nos convertimos de esa manera en verdaderos israelitas, hijos de Abraham, por medio de Jesucristo. Por lo tanto, en estos tiempos en que Dios está tratando con las naciones de la tierra, Dios lo está haciendo porque Dios está de parte de Israel. Siempre los ha amado. Como te amó a ti, nos ama a nosotros. Es más, dice la palabra que con amor eterno Dios nos ama. Pero eso no quiere decir que si nosotros no queremos nada con Dios y nos volvemos al mundo, a los placeres de este mundo, a las mentiras, a los robos, a los engaños, a la rebelión contra todo lo que es de Dios, y hacer cosas que a Dios no le agradan, esto no quiere decir entonces que nosotros seguimos con los mismos derechos de hijos y de hijas de Dios. Un hijo que abandona el hogar, un hijo que abandona su casa y decide irse y no volver más, pues se fue. Tristemente, ya no está en la casa, ya no quiere nada con el papá ni con la mamá, se perdió, se fue. Y si no regresa arrepentido, porque siempre tenemos nosotros, como dice la palabra, que honrar a nuestros padres. Honra a tu padre y a tu madre. No le eches toda la culpa a ellos. Si ellos han faltado en algo, le perdonamos, les ayudamos, pero siempre le vamos a honrar, porque son nuestros padres. Dios los usó a ellos para traernos a nosotros a esta tierra. De la misma manera, un hijo desobediente, alguien que prefiere irse al mundo, alguien que prefiere arrastrarse otra vez en los vicios, en los placeres, alguien que prefiere la inmundicia y está de acuerdo con las abominaciones que se están cometiendo hoy en nuestros días, entonces esa persona comienza a apartarse de Dios de tal manera que Dios puede ponerlo a un lado, desecharlo y decirlo, ya este no quiere nada conmigo. ¿Para qué voy a retener su nombre en el libro de la vida? Y entonces Jesús nos advierte, cuida que no borre tu nombre del libro de la vida. Tenemos muchas razones para nosotros estar atentos a lo que está pasando hoy, porque es muy importante entender estos tiempos, porque estos tiempos han llegado a un final. ¿Y cómo lo sabemos? Pues por las señales que Dios dejó. Y la señal más importante, ¿no?, que Dios nos dejó, aparte de lo que Jesús hizo, es la misma nación de Israel que iba a regresar a casa arrepentida, como el hijo pródigo de la parábola. Se arrepintió de haber abandonado a sus padres y regresó a casa
arrepentido. Y el padre lo recibió, le puso un anillo, lo vistió con las mejores vestimentas, hizo una fiesta y le amó y lo reconoció. Pero lo más importante es que lo aceptó otra vez porque era hijo de él. De la misma manera, amados, ya está en la palabra profética, la palabra que Dios vio, porque la misma Biblia dice que desde el principio Dios estableció el final de las cosas, como si cuando Dios estaba haciendo el principio, a lo lejos Él veía el final de lo que estaba haciendo. Bueno, pues Dios vio a un pueblo, a una nación de Israel, que regresaba arrepentida a la casa de su padre. Una señal extraordinaria. Una señal sumamente importante para nosotros. No que seamos mejores que ellos, ni ellos sean mejores que nosotros. Ya eso lo entendemos y lo debemos de tener muy claro. Somos un pueblo. Simplemente estamos esperando que nuestro hermano, por decirlo así, regrese a casa. Y cuidémonos, que nosotros no nos vayamos a descuidar y también seamos puestos a un lado por nuestra incredulidad. Y ellos, o aquellos que crean después de nosotros, no importa el mal que hayan hecho, ellos entrarán en el gozo de su Padre. Y nosotros quedaríamos afuera, lejos de la verdad. No vamos a permitir algo semejante. Por lo tanto, hay que nacer del agua y del Espíritu. Hay que ser llenos del Espíritu Santo. Es importante entender estas cosas, porque aún Jesús de Nazaret, momentos antes de él ser quitado y llevado al cielo, los discípulos, los que quedaron con él, los que le creían todavía, tenían preguntas muy importantes que hacerle. Y esa era la pregunta para ellos. Nada más que esta pregunta: ¿cuándo le regresarás el reino a Israel? Y entonces Jesús les da una respuesta que no era la respuesta que ellos esperaban, pero era la respuesta correcta. Todavía no había llegado el tiempo. ¿Y cuándo es el tiempo? El tiempo es hoy. Han pasado 2000 años. Para Dios, 2 días. Y hemos entrado en ese tiempo en que ya Dios ha comenzado a tratar con las naciones de la tierra, porque sabe y conoce el corazón de Israel. Israel quiere regresar a casa. Hay que preparar lugar. Hay que preparar un espacio. Hay que hacer algo porque Israel regresa a casa. Y esas naciones que detestan a Dios, esas naciones que a lo bueno llaman malo y a lo malo están llamándolo bueno, esas naciones entonces Dios tiene que tratar con ellas para que se decidan de una vez a quién quieren o a quién van a servir. ¿Por qué? Porque Israel regresa a casa y Dios ya sabe que la intención de Israel es buena. Se quieren convertir de verdad, como en los días de ayer. Por lo tanto, amados, amigos, es importante leer la palabra de Dios. Es el agua que te ayuda a nacer del agua. Y pedirle a Dios que te llene de su gracia, de su favor y sobre todo de su Espíritu Santo. Porque ese es el fuego que nos ayuda a purificarnos de las perversidades de este mundo. No que por nosotros podamos purificarnos, no. Lo único que nos puede purificar y nos purifica es la obra de Jesucristo, lo que Él hizo en la cruz del Calvario hace 2000 años atrás. Esa obra, en esa crucifixión, esa obra nos ha perfeccionado como un regalo para todo aquel que puede creerle a Él. Y al creerle a Él,
le estás creyendo al Padre, al Dios creador del universo, que nos ha dado a su Espíritu para que seamos sellados y podamos discernir las cosas en esta tierra y seguir escogiendo el bien y no el mal, en lo que Cristo ya viene y pone sus pies sobre el monte de los olivos, porque Él vendrá ciertamente a tratar con todas las naciones de la tierra y va a tratar directamente con Israel, porque Israel ha querido, ha creído, y entonces Dios tiene cosas extraordinarias, hermosas para la nación de Israel y para nosotros también. Por lo tanto, los tiempos que se avecinan se les han llamado principios de dolores. ¿Por qué? Porque Dios está tratando con las naciones para hacer espacio para Israel. Pero las cosas que van a ocurrir aquí, porque ya Dios vio desde el principio, Él miró y vio que las naciones de la tierra, Él vio que la sociedad al final tampoco querían nada que ver con Dios. No quisieron amar a Dios, no quisieron creerle y menos obedecerle, menos convertirse a la palabra de Dios. Por lo tanto, Dios dijo que entonces lo que Dios estableció seguirá, continuará su curso. Como los ríos tienen cursos de agua, esos cursos siguen por donde se les ha permitido que esa agua descienda, porque por lo general el agua siempre va a ir descendiendo del lugar más alto al lugar más bajo. Dios estableció prerrogativas, Dios estableció mandamientos, Dios estableció estatutos, reglas que debemos de seguir para que podamos demostrarle a Dios que estamos creyendo de verdad en lo que Él nos ha prometido, de verdad. Cuando Dios en el principio vio a las naciones que no querían nada que ver con Él, Dios les recordó simplemente: la paga del pecado es la muerte. Hay bendiciones para los que creen y obedecen, pero también hay maldiciones para los que no quieren creer y no quieren obedecer. Estas maldiciones tendrán que seguir su curso. Así como el agua sigue su curso, así también la paga del pecado. Las maldiciones vendrán sobre las naciones de la tierra. Un pequeño ejemplo, y muchos quizás no lo quieran aceptar, o quizás quieran culpar a Dios, pero Dios sigue siendo Dios. Dios es amor. Dios no se equivoca. Dios es justo. Y todo aquel que quiere puede entrar. Todo aquel que quiere puede acercarse a Dios. Un ejemplo pequeño: cuando las personas piensan en las plagas, en las pandemias, en las guerras, en los terremotos, en los huracanes, piensan en los tornados, en las sequías, en las inundaciones, en los fuegos, en las calamidades, en todas estas cosas que hacen preocupar a las naciones de la tierra. En un momento dado, algunas personas quisieran culpar a Dios por estas cosas. No, es que simplemente todo está siguiendo lo que les dije, su curso. Es consecuencia del pecado, es consecuencia de haber dejado a Dios. Son las plagas, incluyendo la pandemia que hoy estamos padeciendo. Son cosas. ¿Usted cree que Dios no puede quitar eso en un instante? Antes de que comenzara, Dios la pudo haber eliminado. Allá en esos laboratorios en Wuhan, en China, en esos laboratorios donde comenzó todo esto, Dios pudo haber arreglado esto ahí mismo. Pero no fue así. Se esparció por toda la tierra. Dios lo ha permitido para que las naciones de la tierra tal vez recapaciten, reconsideren que hay un único Dios verdadero, un único Dios que es eterno y creador de todas las cosas buenas. Y todo lo demás que ocurrió después es a consecuencia de haber dejado a Dios. Así
Es como Dios nos avisa, nos advierte, como Dios nos enseña a través de su palabra y a través de su Espíritu Santo. Nos recuerda estas cosas, que fue por nuestra desobediencia que nosotros hemos venido a dar en este destino, en este lugar, en esta forma en que estamos viviendo, a consecuencia de haber dejado a Dios. Y alguien dirá, pero eso fue Adán y Eva. No, la palabra claramente lo dice. Cuando ellos desobedecieron y dejaron a Dios, toda su descendencia hasta el día de hoy fue descualificada, porque esos fueron hijos de Adán. Usted y yo fuimos hijos de Adán, por lo tanto fuimos descualificados. Tuvo que venir un nuevo Adán, y ese nuevo Adán fue Jesús de Nazaret. Ese sí nos puede comprar de nuevo, ese sí nos puede arreglar, y eso precisamente es lo que hizo Jesús. Entonces, volvemos a lo mismo, hay que nacer del agua y del Espíritu. Y entonces Dios busca adoradores, que le adoremos, que le sirvamos en espíritu y en verdad. Ahora, vamos a decir un poquito más antes de concluir con esta enseñanza, con este mensaje. Cuando hablamos del primer reino, cuando hablamos del reino de Dios, cuando hablamos del milenio de Jesucristo, que tanto se le conoce en nuestros días como el reino propio, literal, de Jesús de Nazaret, con la duración de 1000 años. Bueno, ese reino no sería para toda persona. Cuando los discípulos le preguntan al Señor, ¿cuándo restaurarás el reino a Israel?, están hablando en cierta forma de ese mismo reino, porque el rey será y seguirá siendo siempre Jesús de Nazaret. Él es el rey. Jesús de Nazaret es Dios, es el Hijo de Dios, y Jesús de Nazaret también es Dios, como el Espíritu Santo también es Dios. Son tres personas identificadas de esa manera, pero siguen siendo un solo Dios. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Cuando ellos estaban preguntando por el reinado de Israel, es porque ya ellos sabían que Jesús de Nazaret era el Mesías. Obviamente, ya ellos habían creído, le habían creído a Jesús, y ya estaban entendiendo por el Espíritu de Dios que Jesús tenía que irse otra vez y regresar. Y ellos hacen la pregunta, ¿cuándo restaurarás el reino? Antes de que eso ocurriera, Jesús quería que entendiésemos ciertas cosas, porque este reino no sería para toda persona, no sería asunto de religiosidad, no sería asunto de herencia religiosa, tampoco sería asunto de la emoción, sería solo para aquellos que eran verdaderos adoradores. Por eso dice la palabra que Dios busca adoradores, que lo hagan por el Espíritu y en la verdad de la suma de toda su palabra. He ahí, adoradores que le adoren en espíritu, por el Espíritu de Dios, y en verdad. ¿Cuál es la verdad? Dios es la verdad, Jesús es la verdad, pero su palabra es la verdad. Entonces, lo que nos está diciendo, que esos adoradores teníamos que ser adoradores por el Espíritu de Dios y por la misma palabra, la suma de toda ella. Y esto solo se puede realizar por el mismo Espíritu de Dios. O sea, para aquellos que por su fe en el Mesías de Israel nacieran de nuevo del agua y del Espíritu de Dios. Dios lo resume de esa manera a todos, tanto a los judíos como al resto de las naciones de la tierra. Lo que va a hacer la diferencia es los que nazcan de nuevo del agua y del Espíritu de Dios.
So, de aquí la respuesta terminante que Jesús le da a sus seguidores, el día que fue tomado de ellos para desaparecer en las nubes. Es como el libro de los Hechos lo presenta. Estando ellos todavía de pie, Él fue tomado y elevado en las nubes. Él le dijo a los discípulos, a los seguidores, a los que estaban con Él: si desean el reino de Israel, necesitan primero el bautismo en fuego, que fue determinado para los verdaderos adoradores. Y les continuó diciendo: Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con Espíritu Santo y fuego dentro de no muchos días. He aquí la declaración en Hechos capítulo 1 verso 5. Son más importante que saber las especificaciones del reino, del primer reino, del reino de Israel, de lo que Jesús va a hacer en esta tierra durante ese milenio. Más importante que todo eso es que tenemos que nacer de nuevo del agua y del Espíritu, pero esperar. En este caso les dijo: esperen, todavía no se vayan, todavía falta algo muy importante, que fueran bautizados con Espíritu Santo y fuego. Y les recordó: ustedes conocían a Juan. Juan bautizaba con agua. ¿Dónde? En el río Jordán. Entonces, nosotros entendemos por esto que ya Dios le mostró este plan a sus discípulos desde un principio, y nos ha llegado todo esto a nuestros días hoy, para que recordemos entonces que si ellos tenían que entender esto y prepararse, cuánto más nosotros que hemos llegado a estos días, 2000 años después de que Jesús de Nazaret vino a esta tierra. Entonces, Hechos 1:5, Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con Espíritu Santo dentro de no muchos días. El primer reino viene porque tiene que venir. Recuerde, desde un principio ya Dios vio e hizo ese reino. Él desde un principio estableció el final. Ese primer reino, ese reino de Israel, ese milenio de Cristo, viene porque tiene que venir. Pero esto otro ha de suceder primero. Entonces, hablando del bautismo en fuego, por eso les dijo a ellos: ustedes dentro de no muchos días serán bautizados no con agua, sino con fuego, por el Espíritu Santo de Dios. El primer reino ya está, tiene que venir, pero esto otro necesita suceder primero. Tenemos que nacer del agua y del Espíritu. A los israelitas Dios les dejó el mensaje: tienen que nacer de nuevo del agua y del Espíritu. Y nadie puede nacer del agua y del Espíritu si no es por el mismo Espíritu de Dios que trajo a Jesús de Nazaret. Hasta que no crean en Jesús de Nazaret, oiga, hasta que no crean en Jesús de Nazaret, nadie puede nacer de nuevo del agua y del Espíritu. He aquí, amados, la sencillez, al mismo tiempo la manera como Dios hace las cosas, no queriendo que nadie se pierda, sino que procedan al arrepentimiento. Sería necesaria la llenura del Espíritu Santo en cada creyente para poder perseverar en lo que viene. ¿Ya está entendiendo lo que viene? Dios está tratando con las naciones de la tierra porque va a preparar lugar para Israel, que va a creer, y van a hacerle casa en Jerusalén. Van a volver otra vez a las costumbres, a los sacrificios, a todas aquellas cosas que ellos hacían. Lo van a hacer con una verdadera intención, hasta el momento en que van a ver a aquel que fue crucificado. Y en ese momento, aparte de lo que están tratando de hacer para agradar a Dios, entonces sus corazones se volverán a Jesús de Nazaret. Oh, ese es el que fue crucificado. Y dice la palabra que todos ellos creerán
en Él. Entonces, amados, las cosas van a cambiar drásticamente en esta tierra. Pero ni tú ni yo, como hemos dicho anteriormente, necesitamos quedarnos en esta tierra cuando estas cosas comiencen a suceder. Es más, hay promesa para ti y para mí. Antes de que esas cosas se desaten, cuando, como dice la palabra, el mismo diablo, el Señor les reprenda, la serpiente antigua sea lanzada a esta tierra con sus secuaces, con sus ángeles malignos, nosotros no tenemos que estar aquí en esta tierra. Estos tratos para las naciones desobedientes no son ni para ti ni para mí. Pero les digo algo más, tampoco son para Israel. ¿Por qué? Porque Israel creyó. ¿Me está entendiendo? Israel tiene un propósito para entrar en el milenio de Cristo Jesús. Jesús de Nazaret todavía tiene cuentas, por decirlo así, que arreglar. Él quiere hacer ciertas cosas que no pudo hacer cuando vino la primera vez por la incredulidad de ellos. Ahora Él tiene algo preparado para las 12 tribus de Israel. Y nosotros, usted y yo, si hemos nacido del agua y del Espíritu, usted y yo, si hemos sido llenos del Espíritu Santo, con fuego y con lo que Dios quiere hacer con nosotros, usted y yo tenemos las de ganar, siempre. ¿Por qué? Porque hemos creído y hemos perseverado en su palabra. Por lo tanto, cuando llegue ese momento, dice la palabra que Él nos tomará, así como Él fue tomado hacia el cielo, Él nos tomará a nosotros en un abrir y cerrar de ojos. A la final trompeta, seremos transformados y subiremos a las nubes con Él. Ahora, amados, eso somos nosotros, pero dice la Escritura que la misma tierra ayudará a Israel. A los que se quedan en esta tierra, pero que fueron de los que creyeron en el momento final. ¿Me está entendiendo? Dios tiene algo reservado para ellos. Ese pueblo que Dios va a esconder en la tierra para luego sacarlos, salvarlos completamente. Ese pueblo tiene un propósito de Dios. Dios los va a guardar durante ese periodo. Ni ellos ni nosotros tenemos que estar aquí ni pasar por ese periodo. Pero como ellos creyeron al final de los tiempos, no hay nada automático. Dios vio ese día. Dios vio lo que ocurriría en estos tiempos y Dios le dio un nombre. ¿Y cómo le llamó Dios a estas tragedias que iban a venir? Le llamó el día de angustia de Jacob. ¿Quién es Jacob? Israel. Será un día de angustias. Imagínense, tendrán que estar escondidos por lo menos por un tiempo de 3 años y medio. Lo que se conoce como la grande tribulación. Tendrán que estar escondidos. Dice la misma Biblia que la tierra abrirá sus puertas y los protegerá. El dragón, la serpiente antigua, tratará de buscarlos por todos lados, tratará de destruirlos, tratará de hacerles todo el mal posible. Pero dice la Biblia que no podrá, porque Dios los resguardó. Dios los escondió de tal manera en esta tierra que la serpiente antigua y sus ángeles malignos no los podrán encontrar. No podrán encontrar a Jacob. No podrán encontrar a Jacob, que es Israel. Entonces, amados, vea cómo Dios hace las cosas. Ni usted ni yo, ni Israel, ni los judíos tendrán que pasar por esa tragedia final que Dios va a hacer, porque tratará con las naciones de la tierra. Ese es el panorama que se acerca. ¿Cómo vamos a predicar algo diferente? ¿Cómo vamos a decir que cada cual coma, beba, esté tranquilo? Las cosas se van a mejorar. Dios es bueno, Dios es amor, y Dios es bueno, y Dios es amor. Pero las cosas que están determinadas, que Dios va a hacer con las naciones, con la sociedad, esas cosas, amados, nadie las podrá cambiar. ¿Por qué? Porque ellos decidieron no tener nada que ver con Dios. Se convirtieron en hijos e hijas de perdición. No habrá quien los salve ya.
¿Y qué les queda por hacer? Cuando tuvieron la última oportunidad para doblar sus rodillas delante de Dios, no, prefirieron levantar el puño, blasfemar a Dios. ¿Cómo lo sabemos? Porque Dios vio el final desde el principio y le dijo a Juan, cuando él estaba en la isla de Patmos, Juan, escribe estas cosas que van a acontecer. Y también Dios le dijo a uno de sus grandes profetas llamado Daniel, le dijo: Daniel, siervo mío, mira, escribe estas cosas porque han de suceder al fin de los tiempos. ¿Y cómo sabemos entonces que hemos llegado al fin de los tiempos? Repito, sabemos que hemos llegado al fin de los tiempos porque la nación de Israel, el hijo pródigo, ha regresado a casa. Quiere que papá lo perdone, quiere darle un abrazo a papá, quiere ser parte de la familia de su padre. Y entonces Dios, que conoce y pesa los corazones, como Él lo vio desde el principio, ellos creerían en el Hijo de Dios. Esos son los tiempos que estamos viviendo, aunque han pasado 2000 años ya desde que Jesús de Nazaret vino a esta tierra. Pero para Dios son simplemente 2 días, porque para Dios un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Solo que está ocurriendo y se va a poner cada vez más difícil, más trágico, peor, si podemos usar esta palabra. Se va a poner hasta que llega un momento catastrófico. Llega un momento en que las potencias de los cielos serán conmovidas. Llega un momento en que multitudes perecerán por las plagas, por las pestes, por las guerras, por todas las cosas que van a acontecer. Y todo lo que las naciones de la tierra tenían que hacer era haberle dado oído a la palabra de Dios, arrepintiéndose de sus pecados. Arrepentíos y convertíos, dice el Señor, y recibiréis el don, el regalo del Espíritu Santo, porque Él quiere bautizarte con Espíritu Santo y fuego. Él quiere llenarte para que todos tus pensamientos de día y de noche tú estés dependiendo de Dios, porque ciertamente son tiempos extraordinariamente difíciles. Y dice: mire el que crea que está firme, mire que no dé un resbalón y vaya a caer en una situación de la cual no se pueda levantar. Por lo tanto, necesitamos la guianza del Espíritu Santo. Y de la única manera que lo vamos a recibir de esa manera es que dejemos que Dios nos llene de su Espíritu Santo. Hemos nacido del agua y del Espíritu. Nos ha llamado a ser adoradores. Adoradores de verdad, en espíritu y en verdad. Aunque somos humanos, aunque cometemos faltas, nos arrepentimos. Dios nos dejó un Padre Nuestro. Como dice el Padre Nuestro. A ver, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga, Señor, tu reino. Ahí está, mis amados, el reino tiene que venir. Hágase, Señor, tu voluntad, como en los cielos, así también en esta tierra. El pan nuestro de cada día. Quiere decir que cada día tenemos que orarle a Dios. Cada día este Padre nuestro, Él lo dejó no para que hiciéramos un rezo, una repetición, sino para que meditemos en estas palabras cada vez que lo digamos. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdona, ahí está, perdona nuestros pecados, nuestras faltas, como nosotros perdonamos a nuestros enemigos, o aquellos que nos ofenden, o aquellos que nos hacen mal, o perdonamos a nuestros deudores como aquellos nos perdonan a nosotros y nosotros los perdonamos a ellos. Es lo que Dios está diciendo: ama a tu prójimo como a ti mismo. No le hagas a nadie lo que no quieres que te hagan a ti. He ahí el primero y el segundo mandamiento: ama a Dios sobre todas las cosas y luego a tu prójimo como a ti mismo. Estamos en este Padre Nuestro. Y líbranos del mal. ¿De quién? Del maligno, de la serpiente antigua.
del dragón, amados. Líbranos del mal, del maligno. Y le decimos a Dios, alabanzas y glorias. Tuyo, oh Dios, es el reino. Tuyo la eternidad. Tuyo el poder. Tuya es la alabanza. Todo es tuyo, mi Padre Celestial, eternamente y para siempre. Esa es la oración que Jesús nos dejó a través de los discípulos y les dijo a ellos cómo orar. Escriban esto: Padre nuestro que estás en los cielos, como acabamos de decir. Hacer esto por el Espíritu de Dios, y Dios no fallará en ayudarte, en estar contigo, en bendecirte un día, oiga bien, un día a la vez. Esto no es tomando fiado por adelantado, no. Cada día trae su afán. Cada día te vas a levantar, cada día le vas a dar gracias a Dios, cada día te vas a recostar, te vas a acostar a dormir y le vas a dar gracias a Dios. Y si has fallado en algo, entonces tienes dos rodillas ahí que todavía están fuertes, si es que están fuertes. Si no, pues sentado le dices a Dios: Señor, gracias por este día. Y de una vez, si hay convicción, el Espíritu Santo trae alguna situación a tu vida, algo que ocurrió durante ese día que hiciste mal, perdóname, Señor. Y si tienes que ir y pedirle perdón a esa persona, ve y pídele perdón. Está bien. Recuerda, cada día va a traer su afán. Como Él le dijo a aquella mujer que la tomó en un estado de adulterio y le dijo: mujer, perdono tus pecados, ¿ok? Pero recuerda esto, vete, pero no sigas pecando, no sigas, sal de esa manera de vivir. Dios tiene algo mejor para ti. Y no solamente se lo dijo a aquella mujer que tomó en adulterio, se lo dice a los que roban, a los que mienten, a los que maltratan, a los que hacen tantas cosas que a Dios no le agradan. Todas estas cosas Dios las puede ver, porque Él conoce tu corazón. Ahí tenemos, amados, tenemos material para cada día. Arrepentirnos, para venir delante de Dios, para pedirle que nos llene de su Espíritu Santo, que nos bautice con Espíritu Santo y fuego, y para prepararnos para el primer reino. Amados, es lo que Dios nos está llamando a hacer. Y Dios añadirá cada día a su reino los que han de ser salvos. Pero ve y tú, sirve a Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con todo tu ser, y los que están a tu alrededor podrán ver que hay algo diferente en ti, y le podrás decir: ven, que tengo algo importante que decirte. No tienes que hacer ningún compromiso, simplemente permíteme decirte esto, y luego tú decides. Escoge libremente. Si hay un Dios que tú conozcas que pueda ofrecerte algo mejor que el Dios que yo te estoy predicando, y este Dios es el Dios verdadero, el Dios creador del universo, el que nos trajo todas las cosas buenas, y en Él no hay nada malo, y sus promesas y sus recompensas son para siempre. Bendito sea el nombre del Señor. Como dice el Señor: Baruch Hashem Ata Adonai. Bendito el nombre del Señor. Que Dios te bendiga, que Dios te continúe hablando, que Dios haga cosas extraordinarias en tu vida a través de estos mensajes, a través de esto que has recibido. Todos los domingos a la misma hora, en el mismo lugar, escucha la palabra de Dios, atiende a la voz del Espíritu Santo. Es más, déjame decirte, no te sorprendas si Dios te sana en estos momentos, para que recuerdes que ese Dios siempre ha querido lo mejor para ti. Tal vez ha habido alguna enfermedad, algún diagnóstico que los médicos estaban ya preocupados, pero déjame decirte que si Dios te ha sanado, ciertamente has sido hecho sano por la gracia, la misericordia y el poder de Dios. Ve y dile a otros lo que Dios está haciendo en tu vida, en nuestros medios, en el tiempo que nos queda. Alabado sea su nombre, eternamente y para siempre. Que Dios les bendiga ricamente.